Muy bien, el mensaje de hoy es, ¿quieres ser discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Vamos a, vamos a tratar de ahondar en un tema que es profundo, es verdaderamente, em, cuando yo empecé a leer esa escritura, se los puedo, se los confieso, casi me caigo de la silla. Cuando empecé a ver la magnitud de la profundidad que el Señor estaba mostrándome en un reglón de escritura. O sea, la escritura de Mateo 16:24 ya la vamos a leer para que la persona que la tiene asignada la pueda leer, ya la vamos a leer, pero quiero que entendamos algo. Cuando Dios nos habla, la magnitud en la que Él habla, si no estamos en el espíritu, no se puede captar de la misma manera que si estamos en la carne. Cuando estamos en el espíritu y el Señor nos empieza a hablar y estamos en sintonía con Él, literalmente es un viaje, nos lleva, nos hace ver dimensión, cosa, eh, profundidad, nos hace ver y entender cosas que nunca nos hubieran pasado por la mente. Y esa renovación de nuestra mente es la que produce la transformación de la cual la palabra habla. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Nosotros dependemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos que hasta para conocerlos a ellos, los necesitamos a ellos. Necesitamos que ellos sean los que alimenten nuestro saber, nuestro querer como el hacer, y ahora lo vamos a ver. Y entonces nosotros nos podamos convertir literalmente en una imagen de ellos, en un reflejo de ellos, en la evidencia de ellos. Esa es la misión del cristiano. El cristiano no vino a la tierra solo para ir a la iglesia. El cristiano no vino solo para celebrar ciertas festividades. El cristiano no vino para regocijarse a veces de que tiene a alguien a quien seguir como liturgia, como tradición. El cristiano es un ser espiritual, transformado y traído y convertido a la vida por el poder de la cruz, por el poder de la resurrección de Cristo. Es una nueva criatura, es una nueva persona que tiene que pasar por un proceso de transformación de su vieja criatura a la nueva criatura. Pero la vasta mayoría de la gente se queda en la vieja criatura. No quiere profundizar, le da temor profundizar o ha vivido experiencias que le hacen sentir que profundizar es innecesario, es religiosidad, es, no es lo que se busca, no es lo que se necesita, cuando en realidad es la más grande necesidad, porque nosotros no vivimos realmente la fe. Nosotros realmente no vivimos el cristianismo hasta que lo vivamos en espíritu primero y luego en verdad. No es lo mismo ser cristiano en carne que ser cristiano en el espíritu. Se los puedo prometer de todo corazón. Un cristiano espiritual no teme y aunque vengan temores y aflicciones, sabe en quién confía, conoce a Dios. Es que no es lo mismo hablar de alguien que usted no conoce que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? En intimidad, en la oración, cuando su presencia viene y Él se revela a nosotros. Y cuando leemos su palabra, entonces todo cobra sentido, porque su palabra en la presencia empieza a literalmente ser un libro abierto que cobra vida. Pero el Señor nos dijo, y vamos a leer ya Mateo 16:24. Quiero que vean lo que el Señor dijo aquí, porque esto es muy importante que lo entendamos. Adelante. Y dijo luego a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse a sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Hay requisitos. Ahora, muchos me dirán, no, no, pero ya yo vine a Cristo, ya yo acepté a Cristo, ahora soy discípulo. No, usted es salvado por la gracia del Señor, pero hay una diferencia entre ser salvado por la gracia del Señor y otra cosa es convertirse en un discípulo. Ah,
¿Qué es convertirse en un discípulo? En un seguidor, en un hacedor, en alguien que representa a alguien. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que cuando los rabinos, yo creo que esto lo hemos hablado antes, cuando los rabinos traían sus estudiantes para que sus estudiantes, después de pasar todo el proceso de estudio de la palabra, de hebreo y demás, para que los jóvenes estudiantes que ahora querían realmente seguir el camino rabínico, ¿verdad? Porque habían algunos que se conformaban con solo saber leer, con solo saber leer la palabra y hacer las oraciones y rituales. Habían otros que no, habían otros que querían seguir la carrera rabínica, querían ser no solo profesores, maestros, querían también convertirse en los que enseñaban en las sinagogas. Entonces, para un estudiante judío, ¿qué era lo que tenía que hacer? Literalmente abandonar a sus padres y irse de su casa a vivir literalmente 24 horas al día, 7 días a la semana, con su maestro rabino y aprender de él durante los años que tuviera que aprender de él hasta convertirse en un reflejo de él. Cuando Jesús nos dijo o le dijo a sus discípulos, síganme, y los discípulos dejaron sus casas, dejaron sus vidas, porque así fue, era emulando precisamente ese estilo de enseñanza. Ahora ustedes van a aprender de mí porque me van a ver todo el día, van a oírme todo el día, van a caminar conmigo, van a comer conmigo, van a dormir y vamos a estar juntos literalmente 24 horas al día. Van a aprender de mí. El, el- el- literalmente eso no ha cambiado. Cristo sigue enseñando 24 horas al día. El hecho de que Él no esté aquí no significa que Él no está enseñando 24 horas al día. Estamos siguiéndolo 24 horas al día. Estamos buscándolo 24 horas al día. Estamos aprendiendo de Él 24 horas al día. Esa es la pregunta. Pero cuando el Señor viene y desarrolla esto, si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo y cargar con su cruz y seguirme. Vean qué interesante. Él está hablando de cargar con su cruz antes de que Él muriera, antes de que a Él le tocara cargar con su cruz. Ellos no habían visto ese ejemplo. Y cuando vieron a Jesús caminar con su cruz, lo vieron tropezar, pero Él se levantó y Él siguió hasta la meta. Y hoy vamos a indagar, vamos a investigar esta pequeña escritura y su profundidad para que entendamos realmente lo que Jesús está diciendo. ¿Queremos realmente ser discípulos de Jesús? ¿Queremos realmente ser seguidores, personas que lo representan, personas que pueden desafiar lo que es normal en este mundo, convertirnos en Danieles, que fue despreciado y literalmente tirado al aceite y tirado al horno porque se rehusó a hacer y a decir y actuar y vivir de acuerdo al mundo y se paró firme por su fe? La iglesia a partir de aquí va a estar siendo confrontada a estas realidades. Y muchos dirán, no, 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 pero eso no se necesita, eso no es así. Cuidado, cuidado con las voces que escuchamos, iglesia, se los digo de todo corazón. Aprendamos a discernir, pidámosle discernimiento al Espíritu Santo. Vamos a ver que lo primero que esta frase habla es de voluntad. Si alguno quiere ser mi discípulo, el Señor lo está dejando a la libertad, o sea, al que quiere. No todos van a querer, y esa es una realidad muy triste, porque se van a perder de demasiado. Si alguno quiere ser mi discípulo, eso significa que el primer punto de esta frase es voluntad. Tenemos voluntad, queremos ser discípulos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para ser discípulos? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? El segundo punto es morir. Cuando dice acá, deberá olvidarse de sí mismo, literalmente está abandonarse a sí mismo, morir a sí mismo. Olvidarse de sí mismo significa de que de ahora en adelante la vida ya no es acerca de mí.
de lo que yo sienta, de lo que yo piense, de lo que yo quiera, de lo que yo desee, de lo que yo anhele. La vida no va a ser acerca de mí, la vida va a ser acerca de Cristo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, muéstrame el camino. Señor, enséñame tu voluntad. Señor, muéstrame lo que tú deseas. ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cómo quieres que piense? Literalmente es un cambio total de enfoque. Ya no es acerca de mi voluntad, es acerca de la voluntad del Señor. Y vamos a perseguir su voluntad, no la nuestra. Vamos a someter la nuestra. Eso es lo que significa olvidarse de sí mismo. Cuando los discípulos tuvieron que abandonar todo para entregarse a seguir a Cristo, ellos literalmente abandonaron todo. Cuando los jóvenes rabinos quieren convertirse en futuros rabinos, ellos tienen que literalmente dejar sus vidas atrás, porque ahora en ese proceso de transformación ya no hay regreso. Es lo que pasa con un gusano cuando entra y se convierte en una oruga y esa oruga en ese capullo empieza a ser transformado y se convierte luego en una mariposa. No puedes regresar, no hay regreso. Estás en un proceso de transformación. O sea, para que vos puedas regresar tenés que perder tu cabeza, honestamente, cuando empiezas a conocer la verdad de Dios, la magnitud de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que primero tener esa voluntad y luego tener el deseo de morir a nosotros, de decir, Señor, sí, ya no es acerca de mí, ahora va a ser acerca de ti. Cargar con su cruz. ¿Cuál es su cruz? Uno mismo. Ese cuerpo muerto que literalmente estamos tratando de matar todos los días, de no ponerle atención, de no darle tanta importancia, de no escuchar esa voz que nos dice, hagamos tal cosa o vayamos aquí, o no le importa lo que piense la gente, haga esto, lo que sea y lo otro, y la voluntad que nos trata de dominar y el carácter que nos enoja y que quiere pelearse con todo el mundo porque así somos. Y entonces vamos a seguirle. Vean qué curioso. Entonces, cuando hemos tomado la decisión, cuando hemos decidido dejar de pensar en nosotros y cuando estamos dispuestos a llevarnos a cuestas, estamos listos para seguirlo. Ahora vamos a analizar un toquecito lo que es la voluntad. La voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Es al propio, queremos hacer lo que queremos hacer, ¿ok? Por encima de las dificultades, los contratiempos y el estado de ánimo. Esto significa que indiferentemente de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, cuando tenemos la voluntad para hacer que las cosas sucedan, lo vamos a hacer. No vamos a permitir que nada nos determine, que nada nos detenga, lo vamos a hacer. Y es indispensable tener voluntad, porque cuando vienen las pruebas de fuego, y aquí vemos muchos que hemos pasado por pruebas de fuego, se necesita voluntad para decir, Señor, en medio de este incendio en el que me encuentro, en medio de esta tormenta en la que me encuentro, yo declaro que yo confío en ti, yo declaro de que aunque mis ojos ven tristeza, aunque mis ojos ven lo que ven, yo confío en ti. Voluntad, una actitud de guerrero, una actitud totalmente inmersa en Cristo. No dejarnos vencer por lo que aparenta ser nuestro alrededor, por lo que aparenta ser nuestro problema. Dios no ve los problemas igual que nosotros, como nosotros los vemos. Él los ve desde arriba, desde donde la montaña se ve pequeña. Por eso nos dice que tenemos que surcar con águilas, que vamos a surcar por los cielos como águilas, que tenemos que volar con alas de águila. ¿Por qué? Porque entonces la montaña se ve pequeña, se ve como realmente es. Pero si nos quedamos ahí abajo, comiserándonos, sufriendo porque pobrecito yo, por supuesto que entonces vamos a sufrir. Nuestro rescate ya llegó, es Cristo, ya Él pagó, pero ahora nosotros tenemos que ejercitar la fe, ejercitar a quien le creemos en medio de. Él no va a quitar el problema, puede que lo quite, puede que no lo quite,
Usualmente no lo quita. Y la razón es muy sencilla, porque quiere que pasemos la prueba. ¿Y la prueba qué es? Que en medio de la aflicción tengamos paz, que en medio de la aflicción seamos fuertes. Él busca que nosotros desarrollemos carácter de guerreros. Y créanme, la única manera de tener carácter de guerrero es en medio de la batalla. No podemos desarrollar carácter de guerreros como iglesia si todo está bien. Hoy hay familias cristianas sin comida, familias cristianas que con familiares con cáncer. Hoy hay familias cristianas en el borde del divorcio. Hoy hay familias cristianas en adicciones de todo tipo. Hoy hay familias cristianas con padecimientos tanto físicos como mentales, como psicológicos, como emocionales. Hoy vemos una iglesia padeciente. ¿Y por qué Dios permite esto? Bueno, porque Él busca que nosotros saquemos voluntad, porque Él quiere que nosotros determinemos que en medio de la aflicción tenemos la victoria en Cristo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Dónde está esa frase? ¿Dónde está la determinación de creer en la magnitud del poder de esa frase en medio de la adversidad? ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Cuál es el carácter de cristiano que tenemos? Porque les voy a decir una cosa. ¿Saben dónde realmente sale el cristiano que somos? En los problemas, en la aflicción. Ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta del tipo de cristiano que somos. Si somos cristianos firmes, fuertes, como rocas, o si somos literalmente galletitas. La etimología de la palabra voluntad dice que proviene del latín voluntas, que viene a tener como un significado de querer. Vean qué interesante esto que les voy a decir. Qué interesante que la palabra voluntad es relacionada con querer. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a Filipenses 2:13 para que la leamos. Porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. Gracias. Porque esta Oh, versión dice, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a ver. Primero hablamos de que la voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada, por encima de las dificultades, los contratiempos y el estado de ánimo. Pero vean qué curioso, Filipenses dice, porque es Dios el que nos da ese poder de voluntad, porque es Dios el que nos da esa capacidad de voluntad. Entonces, para tener la voluntad de seguir a Cristo, de ser discípulos de Cristo, necesitamos de Dios. Porque en nosotros mismos no, probablemente muchos no van a tener esa voluntad, no van a tener la capacidad de decidir eso. Y les explico por qué. Porque en el momento en el que usted adquiere la voluntad para seguir a Cristo, usted al mismo tiempo adquiere la voluntad de morir a usted mismo. Porque si usted va a seguir a Cristo, ya usted no se va a seguir a usted mismo. El conflicto de la voluntad está literalmente aferrado al tema de nuestro yo. ¿A quién quiero seguir yo? ¿Voy a seguir a Cristo o voy a seguir a Jerry? Entonces yo tengo que orar y decirle, Señor, tú eres el que da, tú eres el que produce el querer como el hacer. Yo por mí mismo en este instante, honestamente, no quiero. Por mis propios esfuerzos, yo no siento que yo pueda, yo no siento que sea capaz, yo no siento que eso sea lo mío. Pero si es tu voluntad, Señor, por su buena voluntad, dice la Escritura, pero si es tu voluntad, Señor, dame el querer como el hacer. Ayúdame a cambiar el enfoque de mi vida, de mí a ti. Por favor, te lo pido. Y entonces el Señor va a hacer la obra. Si estamos haciéndolo con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que reconoce, como decía la canción que escuchamos hoy, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
renuévame. Esa canción está escrita después de verse en el espejo y darse cuenta de que todo lo que hay dentro de él no sirve. Y espero que no nos tome toda una vida darnos cuenta que necesitamos ser renovados, que necesitamos la voluntad de Dios en nosotros para poder empezar a literalmente desprendernos de nosotros mismos y empezar ahora sí a caminar de acuerdo a Él y no a nosotros, siendo Él el enfoque de nuestra vida y no nosotros. Vamos a leer primero Mateo 10, 17 a 22. Voy, Jerry. Ok. Dice la palabra del Señor. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, a- por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Hasta el qué, 10 al 22. ok. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mm, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. amén. Tiene una pregunta, ¿qué versión leíste? Este es que esta Biblia es muy viejita que yo tengo. Ok, Dice, es una Reina Valera. ok. ¿Y leíste Mateo? Ah, Ma- Mateo 10 del Ajá. 17 al 22. Ah, ok, ok. No, nada más quería asegurarme porque la versión es diferente y ya sí está bien. Ok, muy bien. Una cosa importante con esta escritura. Jesús básicamente cuando viene, ¿verdad? Y No, está hablándole a la gente, ¿verdad? Em, básicamente lo que le está diciendo el Señor, y esto es el Mateo 10, 17, 22, es el joven rico. Eh, ustedes recuerdan que en otras ocasiones hemos hablado del joven rico como el hecho de que, inclusive lo hablamos la semana pasada, el joven rico, cuando viene donde está el Señor, literalmente, él viene al Señor y le pregunta que, ¿cuál es el secreto para ser salvo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando le habla, literalmente le dice qué es lo que él tiene que hacer. Tienes que obedecer los mandamientos y demás, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? El joven rico sencillamente cree que ya cumplió, hasta que Jesús, conociendo su corazón, lo confronta y le dice, no, ahora tienes que vender todo lo que tienes. Y él se puso triste. El Señor está detrás del corazón y el Señor conoce el corazón de nosotros. Y Él lo que busca en nosotros es que si nosotros tenemos algo a lo que nosotros nos aferramos en este mundo que no sea Dios, Él va a buscar que nosotros cambiemos eso a lo que nos aferramos por Dios. Yo hablaba de eso hoy con mi papá y le decía, si nosotros tenemos el dinero como prioridad en nuestro corazón y en nuestra mente y todo lo que hacemos es para tratar de tener dinero, porque resulta que tal vez no tenemos malo el corazón en el sentido de cómo queremos darle el uso a ese dinero, pero simplemente el no tener dinero nos quita la paz, el no tener dinero nos tiene estresados, nos tiene frustrados, el que tratamos de todo lo que hacemos es con el objetivo de dinero, entonces, ¿cuál es el hilo de nuestra vida? El joven rico, evidentemente, el problema de él no era la religión.
era su corazón, era el amor que le tenía a su riqueza, a su estatus, a sus pertenencias. Y eso es lo que hizo que él tuviera que ser confrontado por Jesús para que entonces, ahora sí, este, se diera cuenta y su yo fuera expuesto, su verdadero yo, su verdadera intención. Era como que él probablemente decía, ojalá que lo que yo tenga que hacer para ir al cielo no tenga nada que ver con mi dinero. Y en realidad fue lo que Jesús le dijo. Vamos a leer ahora Mateo 10, 26, 10 del 26 y el 27. Sí. Ujú. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Amén. ¿Estás segura que ese es Mateo? Mateo Sí, 10. Mateo. ¿10 cuál? 10. Vea. 10, 10, Mateo 10, 10. 26, 27. ¿Será que el que me Ajá, quiere? yo quiero del 16 al 23, este es del 10 al 26 al 27. Ok, aquí yo lo que tengo es Sí, otra cosa. Ok, sí. No, Andrés dice que sí está bien. Lo que... ok. Bueno, es que lo que yo tenía es otra cosa. Puede ser que yo me equivoqué. Ok, voy a leer lo que dice aquí, qué es lo que quería ayudar como idea. Recuerdan que entonces, vean el escenario. El joven rico, ¿verdad? Entonces va y viene y le dice al Señor que cómo se llama, que entonces él, qué es lo que él tiene que hacer. El Señor le dice, ok, tienes que entregar todo lo que tienes, todas tus pertenencias y todo, vende todo y sígueme, y sígueme. Le está diciendo exactamente lo mismo que dijo anteriormente cuando leímos la primera escritura, que era Mateo 16, 24, donde él dice, que si alguno quiere ser discípulo mío, ¿verdad? Debe olvidarse a sí mismo. Jesús le está diciendo, olvídese de todo lo que usted tiene y sígame. El problema es que él no quiso ni olvidarse de todo lo que seguía, se sintió triste y más bien no estuvo dispuesto a cargar con su cruz, que era su yo. Entonces, cuando él viene y se va después, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero Se va no, después no, donde está los discípulos, ¿verdad? Los discípulos vienen y ¿cómo se llama? Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose adelante de él, le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no es nadie, solo Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y esa es la historia del joven rico, pero es lo que dice en el 26, 27. La gente se asombró, ¿verdad? Diciendo entre sí, ¿quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros al morir a nosotros mismos le entregamos el control a Dios. De todas formas, Dios lo tiene. Cuando Él dice que nosotros debemos olvidarnos de nosotros mismos, abandonarnos a nosotros mismos, dejar nuestra vida y entregarnos al Señor, Él lo dice, no está diciendo dejen de pagar la renta, dejen de pagar la luz, dejen de pagar el agua, no, lo que Él está diciendo es que en su corazón y en su mente ustedes se hagan la idea de que ya su vida no se trata de ustedes, se trata de Dios y ahora buscan a Dios para que Él esté involucrado en todas las cosas de su vida. Y es Él el que va a determinar los caminos. Es Él el que va a decir que sí, que no, dónde sí, dónde no. Quiero que leamos Colosenses 3, del 3 al 4 para que veamos lo que dice. En realidad, Colosenses deberíamos leer todo el capítulo, pero bueno, vamos a leer el versículo 3 y el 4. Jenny, Sí, adelante. fue que a mí me dijeron Mateo y era Marcos. No, madre. Ah, Lo puede del ser que joven fui rico. yo entonces, me disculpo, fue yo Lo- el que me equivoqué. sí, porque en Marcos sí habla del joven rico. Sí, entonces fui yo el que me equivoqué. Mis disculpas. Nada Ok. pasa. Ok, que quede claro, fui yo y era Marcos. Para el récord. Ok, ahora sí, leamos Colosenses 3, del 3 al 4.
Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Oigan eso. Cuando Él Adelante. aparezca, ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Amén. Ok, más sencillo, pero bueno, ni lavar platos. Lo estoy diciendo porque mi esposa en este momento se encuentra haciendo tareas, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cómo Ok, sabe? Ya me oyó. por eso, por algo estamos casados, ¿verdad? Ok, dice, pues ustedes han muerto. Oigan esto es poderoso, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Al venir nosotros a Cristo, nacemos de nuevo, pero morimos al mundo, morimos a la naturaleza humana, no, morimos al mundo, morimos a la influencia del mundo, morimos al pecado, morimos a todas las cosas que este mundo quiere y pretende tener sobre nosotros. Sin embargo, nosotros podemos esclavizarnos si queremos vivir de acuerdo al mundo. Tenemos ahora la opción de escoger la libertad de Cristo o tenemos la opción de seguir viviendo en el mundo y esclavos del mundo. Pero ya no es, antes de Cristo no teníamos otra opción, éramos prisioneros, éramos esclavos del mundo. Viene Cristo, aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, ahora somos libres en Cristo, pero podemos todavía escoger regresar al mundo, que era lo que hablábamos de Egipto, ¿verdad? Podemos regresar y seguir viviendo como se vivía en Egipto. Pero la verdad es esta, ya nosotros técnicamente morimos al mundo, nosotros ya morimos al pecado, ya morimos a su influencia, a su poder que nos tenía prisioneros. Ahora es un asunto de voluntad. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Vean lo hermoso que esto es. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, oigan esto por favor, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. De eso se trata seguir a Cristo. No solamente de que Él se manifieste en nosotros, a través de nosotros, sino de que también nosotros seamos manifiestos en Él en gloria, cuando Él venga. Y no solo cuando Él venga. Si nosotros caminamos en el Espíritu, vamos a manifestar a Cristo en gloria y Él también al manifestarse en nosotros, nos va a manifestar a nosotros en gloria. Pero esto requiere de una amalgama, de una unión, de una compenetración muy fuerte entre nosotros y Él. Primero, la voluntad a querer esto, a darnos cuenta de que ya al venir a Cristo ya implica de que Él hizo trabajo por adelantado, muriendo, literalmente haciendo que muriéramos a la esclavitud del pecado, ¿verdad? Mucha gente dice, aquellas cadenas que nos tenían amarrados ya no, ya están rotas, pero nosotros seguimos cargando los residuos de esas cadenas y estamos tan acostumbrados a estar encadenados que nos sentimos cómodos hasta con las cadenas. Y muchas veces volvemos otra vez a las cadenas. Entonces acá es indispensable entender que morir al yo implica entender que mi vida de todas maneras ya es en Cristo. Él es la vida que yo tengo. Mi vida es de Él, es para Él, es por Él. Entonces, pedirle a Él que me dé la voluntad para yo vivir en Él debería ser algo sencillo, algo lógico, algo, ok, yo no puedo hacerlo por mis propios fuerzas, conocimiento, intelecto, yo no puedo despertar un día ya sintiéndome el más cristiano de los cristianos. Eso es imposible. Yo necesito venir en humildad y decirle, Señor, entiendo ahora que ya yo estoy en ti, que ya tú estás en mí, pero yo necesito ser renovado. Yo necesito ver tu perspectiva. Yo necesito que tú me alimentes la voluntad, la fe, el deseo de luchar contra mi carne, contra mi yo, para que yo te lo entregue, para que ya yo no sea el protagonista de mi vida, para que ahora seas tú el protagonista de mi vida y entonces yo comience a fungir con base a ti. Cuando ya eso sucede,
Cuando ese proceso empieza a suceder, porque el proceso de morir a nosotros mismos es un proceso, y hemos hablado del proceso de la transformación. La siguiente etapa es cargar la cruz. Vamos a irnos a Romanos 7, 19, 20. ¿Quién tenía Romanos 7, 19, 20? Ok, dice así. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Amén. Esa es la cruz, nuestra carne. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Pablo nos está describiendo a nosotros. Muchas veces no nos sentimos con ganas de orar, muchas veces nos sentimos tentados a cometer pecado, muchas veces nos podemos sentir, es más, se los voy a decir así, cuando nosotros nos sentimos tentados, no lo sentimos, no sentimos una tentación hacia pecado, sentimos tentación hacia algo que nos va a dar placer. Y vean qué curioso, es pecado, pero nunca en nuestra mente nos aparece, uy, no, Jerry, eso es pecado, ¿verdad? A menos de que sea la intervención del Espíritu Santo, porque nuestra carne realmente lo que va a hacer es justificar, opacar, ocultar el hecho de que es un pecado, porque te está llamando poderosamente la atención y quieres cometer ese acto, ese error. Y termina Pablo haciendo lo que no quiere. Y él reconoce, porque no soy yo. Yo, la persona, ahora el individuo, en espíritu, no soy el que comete estos tropiezos. Es mi carne. Ahora, entonces yo puedo vivir en carne y tener licencia para hacer lo que sea y luego pasarme al espíritu y justificar la carne. No. ¿Dónde está la voluntad? ¿Quién está en control? ¿Por qué está la carne en control? Vamos a tener circunstancias en donde sí puede que tropecemos, porque la cruz es pesadita. Pero eso no significa que nosotros tenemos libre albedrío para pecar. El libre albedrío que se nos da a nosotros es para que escojamos a Cristo por encima del pecado, por encima de la costumbre, por encima de la maldad que ya nosotros traemos inherentemente. Por eso Él lo describe como cargar una cruz, porque estamos en una lucha permanente con nosotros mismos para no afligirnos, no entristecernos, no preocuparnos, no llenarnos de temor, no llenarnos de inseguridad, no sentirnos atraídos por otras personas fuera del matrimonio, para no caer en robar cosas que tal vez están mal puestas, para no chismear lo que le está pasando al vecino, para no actuar en pecado, no actuar carnalmente. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la voluntad de decir, no, lo siento mucho, pero eso no es correcto a los ojos de Dios, eso no es actuar en rectitud, eso es actuar en emociones, eso es dejar que mi carne tome control y eso no lo quiero en mi vida. Ahí estoy cargando mi cruz. Cuando estoy frenando mi cruz de ser prácticamente digámoslo así, ese castigo de muerte. Nosotros ya somos libres en Cristo, sí, en Cristo, pero en nosotros todavía está esa cruz, esa carne que tenemos que cargar. Y Pablo lo expuso perfecto. Pablo decía, él está cargando esa cruz, él está literalmente lidiando consigo mismo. Todos nosotros tenemos que lidiar con nosotros mismos. Pero precisamente por eso es que el Señor nos decía, mi yugo es ligero, vengan a mí, los cansados, agobiados. Entre más buscamos a Jesús, entre más caminamos con Jesús, más adoptamos su forma de ver, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar. Cuando entonces nos damos cuenta, ya la cruz pesa menos. Pero si nosotros
no queremos ser discípulos de Jesús, vamos a encontrar que esta cruz primero va a ser imposible de cargar, porque es demasiado pesada para nosotros. Y segundo, ni siquiera vamos a querer cargarla porque nuestra voluntad es otra cosa. Ni siquiera vamos a llegar a cargar la cruz. Vamos a estar sumidos en el yo. Vamos a estar compenetrados en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo creo, en lo que yo. La guerra contra nosotros no es fácil, iglesia, pero es muchísimo más difícil si nosotros no estamos en Cristo. Él es la única opción, Él es la cura contra nuestra carne. Él es la cura contra nuestras pasiones. Él es la cura contra las armas del enemigo. Puede que nosotros estemos siendo influenciados externamente por fuerzas sobrenaturales que nos han sido impuestas. Esas fuerzas no pueden competir con Jesús. Si queremos ser libres de toda influencia demoníaca, cultural, de este mundo, de todas las mentiras, de todas las falsas verdades, de la impotencia del no discernir lo que es verdadero y lo que es falso, tenemos que estar en el Señor, tenemos que estar en Cristo. Y para estar en Cristo, primero tenemos que deshacernos de nosotros mismos. No me refiero a cometer suicidio, por favor, no me malinterpreten con eso, me refiero a darle a Dios las riendas de nuestra vida. Que de todas formas, yo no sé cuántos de nosotros llevamos muchos años intentando darle un buen rumbo a nuestra vida y no ha sido el mejor de los rumbos. Ya lo intentamos, dejemos que Dios ahora haga el rumbo de nuestra vida. Vamos a irnos a Juan 4, 23, 24. Juan 4, Soy yo. 23, 24. Adelante. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. 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 ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Muy sencillo, porque nos está diciendo que Dios es espíritu y que Él quiere que los que le adoren de verdad lo hagan de acuerdo a Dios, no de acuerdo a nuestra forma de pensar, no de acuerdo a nuestra forma de sentir. Hay muchas personas que creen que yo soy así, el que me quiere me tiene que aceptar tal cual yo soy. No, eso no funciona así. Somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios. Porque Dios es espíritu y para adorarle tenemos que llegar a ser espíritu para poder entonces estar en espíritu y en verdad. Si no estamos en espíritu y en verdad, estamos en carne. ¿Y saben qué es lo interesante de la carne? La carne siempre es la víctima. La carne siempre es el que se siente agredido, se siente que la vida no es justa. Terminamos cometiendo agresión o pecado o afectamos la vida de alguien, pero nos enojamos si no nos perdonan, pero nos enojamos si no nos comprenden, pero nos enojamos si las personas no actúan o hacen lo que nosotros creemos que deberían hacer, siendo nosotros los que iniciamos el problema. Así es la carne. La carne tiene su propia agenda, totalmente aparte de la de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender que cuando sometemos nuestra carne al Señor, estamos cargando con esa cruz, porque esa cruz pesa, esa es una batalla diaria. ¿Para qué? Para que logremos entonces estar en un estado de espíritu, no de carne. Reconocer nuestra cruz y cargarla significa saber la magnitud del yo. Conozco a mi yo sé mi problema. Eso es como cuando los maestros le dicen a uno, es que su hijo se porta muy mal en clase. A ver, yo conozco a mi hijo. Yo sé lo que mi hijo puede hacer o no puede hacer. No necesito que nadie me venga a decir porque yo conozco a mi hijo. Bueno, nosotros tenemos que conocer nuestra carne. Tenemos que conocer la magnitud de nuestra cruz. Para muchos de nosotros esta cruz es imposible de levantar. Bueno, entonces empecemos por pedirle a Dios que nos dé la voluntad
del querer y el hacer, y luego que nos ayude a abandonar nuestro enfoque en nosotros mismos, que nuestro enfoque sea en Él y empecemos a caminar en el enfoque de Él. Cuando empecemos a caminar en que nuestra vida se acerca del Señor, esa experiencia de caminar con Dios nos va a ir transformando y cuando nos damos cuenta ya andamos cargando la cruz. Una produce la otra y produce la otra. Y todo comienza con voluntad. Vamos a irnos a 2 Corintios 12, 7, 10. Adelante. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Curiosamente es lo Amén. opuesto a nuestra realidad natural. Pablo está hablando aquí de que a él se le asigna un, un aguijón en su carne. Porque Pablo se mete tanto en el Señor y empieza a caminar tanto que empieza a tener revelaciones sobrenaturales que verdaderamente nadie tenía. Y Pablo tenía un sello y una voluntad para Dios increíble. Pero entonces, como Pablo también tiene su carnita, ¿qué es lo que ocurre? Si una persona se vuelve muy espiritual por sí misma, tiene el potencial, ¿verdad? Esto aparte de Dios, tiene el potencial de empezar a creerse, de sentirse, ah, yo soy doña toda, y de que el orgullo empiece a creer y el orgullo lo va a separar de Dios. Entonces, Dios le asigna en su carne un aguijón que le permanentemente le recuerda de dónde viene y por qué necesita a Dios. Lo mantiene humilde, lo mantiene ubicado. Sí, él le pidió al Señor, por favor, quítame esto porque es desagradable. Tener un aguijón en la carne es desagradable. Si ya la carne por sí misma es desagradable, tener un aguijón en la carne, algún tipo de tropiezo carnal eh, del cual no queremos tenerlo. Sencillamente es una tortura. Se siente como una tortura en la carne, no en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se da cuenta que esto funciona al revés. Él se da cuenta de que más bien, debido a que él tiene este aguijón, su dependencia y su necesidad del Señor es todavía mayor. Entonces busca al Señor, porque él se da cuenta que entre más está con Cristo, entre más camina con Cristo, entre más está en la presencia del Señor, ese aguijón literalmente se vuelve manejable, se vuelve, digámoslo así, em, más ligero. De hecho, vean lo que dice acá. El Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Ahí es donde también tenemos que confiar en el Señor, de que el Señor, si está permitiendo estas cosas en nuestra vida, no estoy hablando del permiso para pecar, eso es otra cosa. Permiso para pecar, ya eso es devolvernos a donde está tu voluntad. Pero van a haber circunstancias en nuestra vida en donde caemos y nos sentimos tan mal, tropezamos y nos sentimos tan mal y lloramos porque nos duele, no nos gusta y nos sentimos culpables y nos sentimos mal delante del Señor y venimos al Señor y le oramos, Señor, por favor, yo no quiero esto en mi vida. Y el Señor te va a decir, bástate mi gracia. Ahí es donde tienes que confiar por encima de las circunstancias que Dios te tiene cubierto. ¿Por qué? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Dios está perfeccionándonos. Dios está mostrando ese proceso de transformación en nuestras debilidades. Él saca a la luz nuestras debilidades para que entonces nos demos cuenta que lo necesitamos, vayamos a Él debido a nuestras debilidades. Pero si nosotros no vamos a Él porque nos damos cuenta de las debilidades, lo que estamos haciendo es justificando lo que estamos haciendo. Estamos cayendo en la trampa del enemigo y vamos más bien para atrás. Las debilidades en nosotros tienen que llevarnos a Cristo porque tienes que darte cuenta de que sin Cristo no vas a salir de ese círculo destructivo. Y así no puedes seguir a Cristo. Muchas personas no se dan cuenta y creen que seguir a Cristo simplemente es ir a la iglesia y de vez en cuando leer la palabra y enrutinarse en el mundo eclesiástico, y eso no es así. Y muchas personas ni siquiera se han olvidado de su yo. Pero en el momento en el que Dios les confronta, como me pasó a mí, tienen que tomar una decisión. Y es una decisión que va a cambiar el resto de su vida. Muchas personas no van a estar dispuestas a pagar el precio y pronto vamos a hablar de eso. Segunda de Corintios 12, 7, 10 es una escritura en donde nos es mostrado la lucha de la carne, la lucha de esa cruz, el peso de esa cruz, pero también el propósito de esa cruz. Es mostrarnos nuestra dependencia con el Señor. Es mostrarnos la necesidad que tenemos de tener fuerza en Cristo. Es necesario que estemos en Cristo para que tengamos la fuerza para poder cargar esa cruz. Si nosotros no estamos en Cristo, esta cruz se vuelve insoportable. Y les voy a decir muchas veces, muchas personas que quieren cometer suicidio, es precisamente porque su cruz se volvió inmanejable. Y creen que con el suicidio se quitan de encima la cruz. Y eso no es así. El único que aligera la cruz es Cristo, porque dependemos totalmente de Él. Ok, vamos a ir a seguirle ahora sí. Ya hablamos, primero adquirimos voluntad, la voluntad y el deseo y la determinación de seguir a Dios y decirle, Señor, voy hasta donde tú quieras. Ya ahí decidimos entregar todo. Les voy a decir cómo me pasó a mí. Cuando el Señor a mí me confrontó, el Señor me dijo, me tienes que servir a mí. Recuerdo inclusive que en la iglesia estaban firmando unos contratos de compromiso para los músicos, para que los músicos se involucraran de lleno y se comprometieran a involucrarse de lleno en la música en la iglesia. A mí me dieron el contrato y el Señor me dijo en mi corazón, tú no vas a firmar ese contrato con la iglesia, vas a firmar ese contrato conmigo, tú me vas a servir a mí. Yo lo firmé y yo dije, Señor, llévame hasta donde tú quieras. Ya ahí ya yo tenía la voluntad y ya ahí ya yo había dicho que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo sobre mi vida. El siguiente paso fue cuando yo, un día orando, me cansé de luchar y le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya yo no voy a seguir luchando por Jerry, ya yo no voy a buscar a Jerry, ni el beneficio de Jerry, ni el interés de Jerry. De ahora en adelante, yo meto a Jerry todos sus anhelos, todos sus deseos, todos sus sueños, todos sus proyectos, todo lo que me frustraba que no estaba logrando obtener, todo lo que me frustraba que no estaba logrando conquistar, todo lo que yo era, lo eché en una bolsa de basura, se lo di al Señor y le dije, de ahora en adelante, yo me dedico a ti y tú te encargas de Jerry. Así fue tal cual. Yo recuerdo que me imaginé hasta una bolsa de basura de color verde y olía a limón. Me la imaginé así. En ese momento que yo hice ese pacto, ya yo estaba haciendo el paso 1 y el paso 2. 1, ya tenía la voluntad. 2, estaba muriendo a Jerry. Era un pacto. Claro, durante el proceso, porque de nuevo, yo di el paso de morir a mí mismo, decidí morir a mí mismo, pero había que pasar por un proceso en donde yo tenía que ser confrontado y el Señor me mostraba, ves, ahí es donde estás tú, ahí es donde tú estás en control, no yo.
¿Ves? No estás confiando en mí. ¿Ves? Otra vez te estás entrometiendo en mis planes para ti. ¿Ves? Y cada vez que el Señor me mostraba, el Espíritu Santo me decía, vea, 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 vea cómo está sintiendo, vea lo que está pensando, vea el fruto que está saliendo de usted. Ok, yo soltaba las riendas y le decía, Señor, aquí está. Hágase en mí tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese proceso era cargar mi cruz, era darme cuenta, uy, yo soy así, yo soy jupón, yo soy terco, yo soy necio, yo soy orgulloso, yo soy colérico, yo soy, bueno, en medio de esto, ¡pum!, vámonos, yo voy a seguir caminando. No me importa si tropiezo, yo me levanto y sigo caminando. Y ahí es donde empecé a caminar, y ahí es donde empecé a verdaderamente sentir la instrucción del Espíritu Santo y el crecimiento del Espíritu Santo en mi vida y la transformación de la perspectiva que yo tenía sobre lo que era la fe. Pero tuve que pasar por todos esos pasos. Vamos a terminar con esto. Seguirle. Vamos a leer primera de Pedro 2:21. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo nunca pecó y jamás engañó a nadie. Estoy leyendo la lenguaje actual. Ok. Bueno, la versión que yo tengo dice, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Nosotros fuimos llamados por Él, para Él. Fuimos llamados a esta fe. Nosotros no estamos en esta fe solamente porque es nuestra decisión. Él nos rescató, Él pagó el precio por nosotros y fuimos llamados a seguirle. Ahora, lo hermoso es que Él nos llama a seguirle, pero nos da la decisión a nosotros. Vamos a leer ahora la que sigue, creo que es Juan 8:31-32. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bingo, amén, gloria a Dios. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, Jesús les estaba diciendo sus enseñanzas, era básicamente seguirlo a Él, era básicamente el reino de los cielos. Cristo vino a mostrar el reino de los cielos. ¿Quién era el reino, quién era el reino de los cielos? Era Él. Entonces, si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, si leemos su palabra, si pedimos discernimiento, si pedimos, Señor, explícame porque no entiendo, el Señor te va a explicar y te va a mostrar la realidad de las cosas. Si nos metemos de lleno con el Señor, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Seremos realmente sus discípulos. ¿Y qué produce eso? Que conoceremos la verdad. No vamos a ser engañados por nadie, ni por nada. Y entonces la verdad los hará libres. Vea qué curioso. Esa frase que todo el mundo usa, y la verdad los hará libres, pero no, ¿la verdad de qué? La verdad es el producto, es el fruto de seguir a Cristo. Mucha gente asocia la Biblia con la verdad porque la palabra es la verdad, sí, pero el problema es que si usted no está siguiendo a Cristo, usted no va a entender mucho de lo que habla la palabra porque su discernimiento, su entendimiento no está en el Espíritu. Al seguir a Cristo, usted se vuelve espiritual porque de por sí Dios es Padre y busca gente que lo adore en espíritu y en verdad, que sintonice espiritualmente. Entonces, cuando usted busca al Padre, usted está en Cristo, usted se mete con el Señor, está en oración constantemente, lo trae a todos los ángulos de su vida. Señor, hoy tengo que pintar este apartamento y no sé cómo hacerlo, instrúyeme. Cuando te das cuenta, ya sabes cómo hacerlo. A mí me pasó algo interesantísimo, yo lo he compartido muchas veces. Yo nunca fui a una escuela de música y sin embargo, yo le pedí al Señor que me ayudara con unos instrumentos y cuando me di cuenta, yo estaba tocando múltiples instrumentos.
Y nunca he aprendido, yo aprendí empíricamente, pero no es porque yo aprendí empíricamente, es porque el Señor me dio la habilidad para hacerlo. Si no descubrimos la magnitud de Cristo en nuestras vidas, no podemos quejarnos tampoco, porque entonces estamos fallando en la voluntad. Sí, la verdad nos hace libres, pero la verdad sucede, ocurre, acontece cuando seguimos a Cristo, cuando estamos metidos en Cristo, cuando estamos realmente manteniéndonos fieles a Él, en Él, a sus enseñanzas. Y eso es a pesar de nosotros, a pesar de nuestra carne. A mí mi carne no me determina. A mí mi carne no me establece una identidad ya. Ya yo conozco mi carne, pero mi carne no es mi identidad. Si un día, por desafortunadamente, yo me manifiesto en carne y la gente me ve y me juzga, me van a juzgar por mi carne, pero yo no soy mi carne. De la misma manera como Pablo dijo, yo no soy, es el pecado que está en mí. Pero no era Jerry, que ya el Señor nos había quitado el pecado de la carne. La carne es una naturaleza pecaminosa que nos hace actuar en total contrariedad a Dios. Por eso es que caemos en pecado, por eso es que tomamos decisiones malas, por eso es que nuestro carácter es malo, por eso es que es más fácil hablar de los demás que vernos a nosotros mismos. O vivimos la realidad de Dios o vivimos la nuestra, esa es nuestra decisión. Vamos ahora a Juan 12:26. Amén. Adelante. Juan 12:26. ¿Qué se me hizo? Ay, se me perdió. Tranquila, búscala con tiempo, no hay ningún problema. Mientras no venga Jesús, no hay problema. Sí, porque si ya viene, entonces ya nos vamos con él, ya no hay que leerla, ya lo vimos. A ver. Juan 12:26. Ujú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Quien quiera servirme debe seguirme, dice la palabra. Vean qué interesante. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que le está sirviendo supuestamente, pero no lo sigue? No lo sigue desde esta óptica, porque son Ujú. personas que no han entregado su yo, viven para su yo y no cargan su cruz, sino que manifiestan su cruz. Y vean lo que dice la siguiente. La siguiente es Mateo 10:38. Vean qué poderoso esto. Mateo 10:38. ¿Quién la tiene? No recuerdo quién la tiene. Catalina. Oh, Catita, la tienes tú. Esa es Mateo 10:38. Si estás hablando, no te estamos escuchando porque estás muteada. Ahí, Mateo 10:38. correcto. Ajá, aquí voy. El que, el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí te brincaste te brincaste algo El muy que, chiquitito. el que no toma su Ah, cruz, ah, perdón, el que el no que toma no su toma su cruz cruz. Muy y bien. sigue en pos de mí, no es digno de mí. Colecua. Vean qué interesante lo que Jesús dice aquí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. O sea, la persona que cree que está siguiendo a Jesús, pero no tomó su cruz, no está rindiéndose a Dios, no está reconociendo su carnalidad y pidiendo perdón y arrepintiéndose y pidiéndole transformación. Eso es cargar la cruz. Es lidiar con nuestra cruz, es lidiar con nuestro yo, es lidiar con nuestra carne.
Pero si yo vivo según yo soy así, así me tienen que querer, yo no sé qué es mi carne, no me interesa, yo estoy enfocado en Cristo, sigo a Cristo, hago lo que Cristo dice, estamos engañados. Porque seguir a Cristo implica un proceso de transformación en el cual vamos a ser liberados. Si usted no está luchando con su carne para ser cada día mejor, con el esfuerzo suyo, su voluntad, ¿ok? Pero con el poder de Dios a través de buscar la presencia de Dios, la oración y la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Muy sencillo, su carne se va a seguir manifestando. Entonces, eso es como las personas que dicen, estoy casado, pero sigo viviendo de soltero. Por eso él dice acá, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Muchas personas creen que están haciendo, que lo que están haciendo en su vida es seguir a Jesús porque le sirven en la iglesia. Pero de nuevo, hay gente que le sirve en la iglesia y no ha tomado su cruz, no carga su cruz, sigue enfocada en sí misma, está ensimismada, su yo no ha muerto, no se han abandonado a sí mismos. ¿Cómo puedo saber esto? Porque el Espíritu Santo es el que me muestra eso, es el que me hace sentir que eso está ocurriendo. Vamos a irnos a Juan 8:12. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. En la Amén. nueva traducción viviente. Amén. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entendamos esto. Jesús lo que está diciendo es, una vez que usted toma la decisión de seguir a Cristo, ¿ok? Esto no es una decisión a la ligera. Esto no es religiosidad. Esto no es tradicionalismo. Esto no es cultural. Esto es una decisión en donde usted va a dejar de ser quien es para empezar a ser alguien completamente diferente y va a luchar todos los días contra su viejo yo para mantener su nuevo yo que solamente puede obtener en la presencia de Dios. Vas a buscar tanto la presencia de Dios y tu viejo yo va a pelear contra ti para seguir saliendo a la luz, para seguir siendo el que manda, pero vos vas a tener que estar tan enfocado y tan alerta para reconocer tu viejo yo, el fruto que produce tu viejo yo, para que lo frenes, para que digas, no, en el nombre de Jesús, yo no soy así. Y entonces cargas con tu cruz. ¿Por qué? Porque no te detiene. Vas a seguir caminando hacia adelante. Señor, a pesar de mí, perdóname. A pesar de mí, sé tú en mí, por favor. Lávame, límpiame de mí mismo. Señor, restáurame. Como decía la canción, renuévame. Porque yo me doy cuenta de que todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Por eso pedí esta canción hoy. ¿Y saben por qué también pedí tu fidelidad? Es grande, porque Él es tan fiel con nosotros, de que si nosotros venimos con la actitud correcta y le pedimos las cosas correctas, Él va a complacernos, porque nosotros no estamos pidiendo algo, no solo estamos pidiendo ser transformados, estamos pidiendo su involucramiento en nuestra vida para que nos transforme. ¿Para qué? Para que Él sea evidenciado, para que la gente lo vea a Él, lo conozca a Él. Como yo les he dicho muchas veces, aquella frase de que yo quiero, mi deseo, el deseo de mi corazón es que yo esté tan metido en Cristo que cuando alguien venga a conocerme a mí, termine conociéndolo a Él, sin que yo tenga que hacer muchas cosas, sin que yo tenga que hablar mucho, con solo que vean cómo soy, cómo pienso, cómo actúo, cómo me desenvuelvo, el amor por el prójimo, el amor, la verdad, me va a hacer libre. Voy a caminar no en tinieblas, no en confusión, sino que voy a caminar en la verdadera luz de la vida que es Él. Lo más hermoso de esto es que ese proceso de transformación es un proceso que nos lleva de ser quienes éramos a ser una nueva criatura, que es lo que la palabra dice. Mucha gente es una nueva criatura y no la descubre. Sigue viviendo en su vieja criatura. Y aún así, según ellos, están caminando en Cristo.
Y a mí no me importa cuántas veces van a la iglesia, 5, 7 veces por semana. Si no hay transformación, si nuestra boca no cambia como habla, si nuestro corazón no cambia como siente, si nuestra mente no piensa diferente, más de acuerdo a Cristo, entonces ¿de qué está sirviendo ir tanto a la iglesia? De nada. Al final no estamos ni muriendo al yo, ni estamos cargando nuestra cruz. Y él lo dijo, no yo. El que no carga mi cruz, el que no carga su cruz y cree que me sigue, prácticamente es lo que está diciendo, no es digno de mí. Va a llegar un momento en donde dice, Señor, y lo dice Apocalipsis, ¿no acaso no echamos fuera demonios? No, perdón, no lo dice Apocalipsis, lo dice Mateo, si mal no me equivoco. ¿Acaso no echamos fuera demonios? No, 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 ¿cómo se llama? Hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y él nos va a decir, no, no los conozco. Porque realmente nunca pasamos tiempo con él. Él lo que quiere es intimidad, es lo que quiere es tiempo con nosotros. Y todo lo demás viene por añadidura. Véanlo, es añadidura. El proceso de transformación es lo que ocurre en nosotros cuando pasamos tiempo con él. Pero tenemos que tener la voluntad, tenemos que entender a lo que vamos. Vamos a leer entonces esto bien rápido. Primera de Pedro nos enseñó que fuimos llamados para seguirlo. Primera de Pedro 2:21. Juan 8:31, 32. Si somos fieles seguidores, entonces conoceremos una verdad que nos libera a profundidad. Juan 12:26. Para servirle hay que seguirle. No es lo mismo. Entonces, Dios nos honrará. Si nosotros queremos servirle, primero hay que seguirle. No podemos primero servirle o servirle mientras seguimos. Entiendan de que primero tenemos que ir a Él y Él nos transforma y entonces Él nos dice en dónde vamos a servirle, cómo vamos a servirle. Yo no elijo en dónde le voy a servir. Yo creía antes que mi forma de servir a Cristo era a través de la música, la adoración y la alabanza, hasta que Él me sacó de ahí y me cambió por completo el rumbo y me puso a hacer cosas que yo jamás pensé que yo iba a hacer, como esto. Dice Mateo 10:38, no puedes seguirle sin tomar tu cruz, no se puede. Si no lidias con tu carne, si no luchas contigo mismo, si no te das cuenta de que tu carne todos los días está tratando de boicotear tu vida espiritual y a pesar de ti en tu carne, sigues tu camino hacia el espíritu, entonces, solo así puedes decir que estás siguiéndole. Seguir a Cristo es ver con sus ojos, no hay engaño ni oscuridad. Cuando tú empiezas a ver la perspectiva de Dios a través de Cristo, es cuando las cosas realmente toman sentido. El precio. Si bien la salvación es un regalo de Dios por fe, el proceso de ser cada día más como Cristo es un proceso que tiene un precio, uno que no todos están dispuestos a pagar. Primero, morir a ti mismo. Dos, entregarlo todo y no aferrarse a nada. A pesar de tu carne, seguir adelante. El rechazo que recibirás de muchas personas que amas, que te van a decir que eres loco, que eres un fanático, que eres un pandereta, que eres un... El rechazo. Va a haber persecución en muchos casos. Como ese es cristiano, hagámosle la vida imposible. La falta de comprensión y la empatía de incluso tus seres amados. Y nosotros, entonces, entendiendo el precio, tenemos que tener la voluntad para seguirle. Tenemos que tener la voluntad para decir, sí, Señor, yo voy contigo hasta el final. Como decía Pablo, terminé mi carrera. Estamos en una carrera y estamos en una carrera contra el tiempo, pero necesitamos tener la voluntad, que pedirle a Dios, Señor, alimenta mi voluntad para permanecer en ti hasta el final. Que mi yo desaparezca, se elimine de la ecuación, que mi yo ya no domine mi vida, sino que sea la voz de tu Santo Espíritu.
Guíame, aliméntame, llévame a tu palabra, muéstrame el camino. Y en el paso que vamos caminando, cuando nuestra carne se quiere manifestar, no más, no más. Este proceso es un proceso fuerte, es un proceso que tenemos que autoanalizarlo y pedirle al Señor que nos muestre, que nos ayude a identificar en dónde estamos, que nos ayude a identificar realmente dónde está nuestro corazón, porque muchas personas dicen, no, ya yo estoy ahí, ya yo quiero, sí, pero no avanzan. Y es indispensable que entendamos que muchas de las veces por las cuales no se avanza es porque no estamos orando lo suficiente. Y porque a veces nuestras oraciones son repetitivas, no estamos pidiendo sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación, no estamos diciéndole, Señor, muéstrame, quiero ver con tus ojos, muéstrame cuál es tu propósito para mí, qué es lo que quieres que yo haga, cómo puedo servirte, cuál es mi lugar en todo esto, cuál es mi función en tu ejército. Estoy en el ejército, soy parte de. Y esas conversaciones que son celestiales y eternas, tenemos que empezar a tomar ese rumbo, iglesia, porque ya nosotros pasamos de la leche, ya nosotros pasamos de haber creído que Jesucristo era el camino al Padre, que no hay otro nombre dado a los hombres que no sea el de Jesucristo para la salvación de los pecados, que no hay más intercesores que el mismo Cristo. La historia es acerca de Cristo, Él es el arquitecto del universo, Él es la manifestación encarnada del Padre, Él es la salvación, Él es nuestra armadura completa, Él es la razón de nuestro existir. Fuimos creados por Él y para Él. Esta vida no es para que nosotros simplemente la vivamos de acuerdo a los estándares del mundo. Esta vida es un campo de educación para que nosotros conozcamos a Cristo, aprendamos a vivir y a hacer y a manifestar a Cristo y luego seguir en la eternidad con Él. La vida eterna es conocer al Padre. Que te conozcan a ti, dijo Jesús. Y la manera de conocer a Él, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, si no estamos pasando tiempo con el Señor, si no estamos metiéndonos de lleno con Cristo, este proceso de convertirnos en discípulos de Cristo no va a suceder, aunque nosotros creamos que sí. La voluntad, ¿hasta dónde llega tu voluntad? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llevar tu fe en una época que cada día se vuelve más oscura, más confusa, más diabólica, en donde Satanás ya no tiene ni pudor? Satanás se ve por todos lados. Iglesia, este es el mensaje que les traigo para hoy. Voy a detener la grabación.